Muy buenas tardes con todos y con todas. Les saluda Marco Arquiaga. Yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. En esta oportunidad les doy la más cordial bienvenida al masterclass, el cual hemos titulado Recomendaciones prácticas para integrar el BIM y el PMO y contratos colaborativos en la inversión pública. Este masterclass está a cargo de nuestro docente, el profesor Anthony Moreno Reaño. Eh, Cabe destacar que esta masterclass la estamos realizando en el marco de la convocatoria del curso a cargo del profesor Moreno, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, InvierteP. Este es un curso de 40 horas académicas que ya llevamos varios años dictándolo en la Escuela de Gobierno y cuyo inicio está programado para el lunes 19 de mayo. Bien, entonces, igual para presentar al profesor, el profesor Anthony Moreno es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ocupó el primer lugar en la maestría en gestión pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, becario del gobierno japonés y posee entrenamiento en el BIT en Chile y en International Training Center of Turing en Italia. El profesor Anthony fue parte del equipo creador del SNIP y del InvierteP. Cuenta como funcionario del MED como en total 16 años y como tal fue director de seguimiento y evaluación de la inversión pública. También el profesor ha elaborado como asesor de diversos gobiernos regionales, Naciones Unidas, el proyecto especial de Juegos Panamericanos, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el Plan Binacional Perú-Ecuador, la Autoridad Portuaria Nacional, CEDAPAL, PCM, Perú Compras, MTC y el CAF. Actualmente el profesor se desempeña como árbitro para el Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú y también es consultor PMO en diversas entidades públicas. Bien, entonces antes de que puedan eh, darle paso al profesor Anthony, quiero invitarlos a que podamos aprovechar este espacio, bien, este espacio digamos, de participación con el docente, ¿no? Que puedan aportar con sus consultas, con sus comentarios y, digamos, que enriquezcan eh, la discusión. Bien, entonces sin más, le doy pase al profesor Anthony. Adelante, profesor. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo se me escucha? Muy bien, profesor. Ahora proyecto su diapositiva. Ahora sí. Ya. Buenas noches a todos los que están conectados. Muchas gracias por estar ahí. Eh, bueno, no he podido llegar a mi oficina, les comento, pero estoy acá en el auto desde mi celular. Vamos a hacer esta charla con apoyo de Marco. Eh, la idea es la siguiente, ¿no? Vamos a partir de un hecho que muy pocas veces se menciona. Por ejemplo, hoy día, no sé si se han enterado, se acaba de anunciar que para mañana va a haber una propuesta de cambios en la inversión pública, ¿no? Se habla de que la ANIM va a centralizar, se va a intentar centralizar, como en su momento se pensaba hacer hace un año, ¿no? El tema de la inversión pública en una sola entidad, a través de la ANIM, en fin. Los detalles ya luego los vamos a ver. em, Pero la idea sigue siendo la misma. Es decir, vean ustedes, cada vez más se evidencia que el cambio que hicimos en el InvierTP, que quedó a mitad de camino porque no se pudo implementar todo, se hace necesario. ¿Y qué cosa es lo que no se pudo implementar cuando se derogó el SNIP y se creó el InvierTP? Ciertamente se hizo varias mejoras, pero la mejora de fondo, la más, digamos, radical, tuvo inconvenientes porque, bueno, suele pasar así en nuestro estado, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio. El cambio de fondo era tener un ciclo más integrado, es decir, lo tradicional, lo que se ve normalmente, lo que la gente tiene en la cabeza, es el enfoque tradicional, lineal, ¿no? Bueno, en el InvierTP es circular, pero la misma cosa es, donde cada fase del ciclo de inversión está separada, ¿no? Donde se espera que se termine la programación para hacer la formulación, se termine hacer la formulación para hacer la evaluación, se termine hacer la evaluación para hacer
el expediente técnico, el diseño, como se llama internacionalmente, se termine de hacer el diseño para luego hacer recién la ejecución de la obra, la construcción, y así, ¿no? Este enfoque ya, 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 ya basta con este enfoque. O sea, ese es el gran cambio, estimados amigos. El gran cambio es olvidarnos de una vez por todas de ese enfoque. Ese enfoque hace mucho daño, es muy ineficiente. ¿Por qué hace mucho daño? Porque es lineal, es secuencial. Y la vida no es lineal, no es secuencial. Ningún aspecto de la vida lo es. Ningún aspecto profesional lo es. La vida real no es lineal. Y en particular, la vida de un proyecto no es lineal. En la vida real no es lineal. La norma lo hace lineal a la fuerza. ¿Por qué lo hace lineal a la fuerza? Porque los procesos son lineales, el pensamiento es lineal, ¿no? De las personas que hacen eso. Entonces, ese es el gran cambio. Es un cambio, si se dan cuenta, mental. Mucha gente, como siempre digo en mis clases, va a tener que volver a nacer, a reencarnarse para que acepte que la vida, en particular los proyectos de inversión, las obras públicas, no son lineales. Hay muchos grados de paralelismo. Algunos son mucho más paralelos que otros, ciertamente, pero que son paralelos. O sea, no debemos esperar terminar un expediente técnico para comenzar con la ejecución de la obra. No debo esperar de terminar a hacer el análisis causal, el análisis técnico de un perfil para comenzar con el expediente, con el diseño. La participación temprana de actores es clave. Entonces, ese es el tema de fondo que no se permitió corregir en su momento y que ahora es innegable. O sea, la misma realidad eh, se impone, ¿no? La realidad en toda su magnitud, estoy hablando en el tema mundial, si se quiere, ¿no? O sea, ese es el gran cambio y de eso es lo que venimos a hablar en esta charla, ¿no? El tema del BIM, el tema de las PMO, el tema de los contratos estandarizados, colaborativos, relacionales, el tema de las buenas prácticas de gestión, el tema del agilismo, del IPD, del BDC y eh, del Lean Construction, del Last Planner System, en fin, de toda esta maraña de instrumentos, artefactos, ¿no? Metodologías, eh, no hacen más que incidir en esta realidad, ¿ya? Eso es lo que quisiera que tengan en su cabeza cuando vamos a, me están diciendo que tengo que pasar las láminas, está bien, vamos a pasar las láminas en su momento, eh, pero esa es la introducción, mis estimados amigos. ¿Ya? No, no es que en esta charla vamos a hablar de un aspecto en particular, de un concepto en particular, de una herramienta en particular. Eso ya lo haremos en la clase. Y además hay un montón de literatura del BIM, de la PMO, de los contratos colaborativos. Tenemos que ser capaces de ir más allá de estas herramientas. El NEC, el FIDIC, el FEC One, lo que tú quieras, eso va a cambiar. Van a venir más, se van a eliminar, van a surgir nuevas cosas. Finalmente son herramientas. Las PMO, el BIM son herramientas, no son el fin en sí mismo. El fin en sí mismo de todas estas herramientas es uno solo, integrar. Entonces, ese es el concepto que tienes que meterte en la cabeza. Y ese es el concepto que de alguna manera está en estos esfuerzos de mejorar la inversión pública. Claro, a veces algunos los tienen muy claro, algunos no tanto, y algunos hacen más daño haciendo modificaciones que beneficio, lo sabemos. ¿Ok? Sí, Marco, ¿me permites modificar un poquito? Pasar el PPT. Entonces hay una causa de fondo. Bueno, para comenzar, hay una incapacidad manifiesta en la ejecución de la inversión pública. Esto que el MEF suele hacer en los últimos meses de sacar ranking de ejecución y avisos, ¿no? Que dice que estamos mejor que nunca, que la ejecución es espectacular, ¿no? Que nunca hemos ejecutado, que estamos rompiendo récords históricos todos los meses, nadie se lo cree.
O sea, una cosa es ejecutar inversión pública y una cosa es gastar, ¿no? El gasto finalmente, si conoces la lógica de gasto, la lógica de certificación, compromiso de vengado y girado, en realidad no es tan difícil. Y tú puedes tener mucho gasto, creo que esto lo que voy a decir es evidente, ¿no? Pero no estás ejecutando. Y además, si estás ejecutando físicamente, a lo que me refiero, tal vez no lo estás haciendo con la calidad, con la pertinencia correspondiente, ¿no? Entonces hay que diferenciar el gasto financiero del gasto físico, del gasto de calidad, ¿no? Aquí estamos hablando básicamente de ejecución física, de crear valor. El concepto fundamental de valor es ese. El valor está en la cabeza de las personas, es una percepción. Y la percepción en las personas es mediante algo físico, un hospital que funciona, un colegio que funciona. Eso es ejecutar inversión pública, no enseñar las cifras de devengado y decir cada mes que estamos mejor que nunca, porque nadie se lo cree. Aquí nadie se lo cree. Y eso que somos especialistas. Pero no hace falta ser especialista. Cualquier persona, pregunta a tu familia, a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, esposa, novio. Nadie se cree que estamos mejor que nunca. Entonces dejemos de sacar esos eufemismos, ¿no? De que estamos rompiendo récords históricos todos los meses en ejecución de inversión pública. No, cada vez estamos peor. Y ya la gente sabe, cualquier persona sabe que tenemos 70.000, 80.000 millones de soles porque ingresar al CIAF y ver el presupuesto es muy fácil. Y sin embargo no se nota. ¿Dónde se nota la ejecución? Eventualmente, porque no todo es malo, también hay cosas buenas. Se nota que hay ejecución básicamente cuando se aplican buenas prácticas. Ahora, no todas las aplicaciones de buena práctica son garantía, porque algunos los aplican mal y salen peor las cosas. Pero en general, digamos, donde se aplica buenas prácticas de gestión de proyectos, se ven, y normalmente eso es en los gobiernos a gobiernos, en algunas APPs, en algunas, en el marco general también de normal de contrataciones sin gobierno a gobierno también se ve. Pero si te das cuenta, en eso siempre hay un factor clave, ¿no? Que está todo este tema de buenas prácticas. Entonces, hay una causa de fondo muy pocas veces considerada en nuestro entorno. Y esto es muy curioso porque solamente, bueno, si tú revisas la literatura especializada, esta causa de fondo que voy a mencionar aparece en cualquier parte del mundo. Por lo menos yo he estudiado, intentado estudiar estos temas en diferentes partes del mundo, bueno, sin salir de viaje, porque ahora tú puedes estudiar fácilmente desde tu casa, y te das cuenta que se repite una y otra vez esta causa de fondo, pero en el Perú nunca se menciona. En el Perú siempre la respuesta rápida es, estamos mal porque no hay plata, dice la Contraloría. Estamos mal porque la corrupción, dicen los genios. Estamos mal porque hay malos expedientes técnicos, dicen la mayoría de ingenieros. Ya, para comenzar, que si hacemos un análisis causal, corrupción y malos expedientes técnicos no es causa, es consecuencia. Y así nunca vamos a resolver nada. El gran problema de fondo es la desintegración de procesos, especialidades, ingenierías, contratos, institucionalidad y sobre todo información. Si algo queremos hacer, tenemos que hacer para mejorar la inversión pública es integrar todo eso. Y no tenemos que inventar la rueda. Ya existe práctica para eso. Tendríamos que modificar algunos procesos, modificar algunas normas, modificar alguna institucionalidad, que no es tan difícil en general, ¿no? Pero en primer lugar tendríamos que aperturar nuestra mente a este tema, ¿no? Siguiente, por favor, Marco. Y mira, hay mucha literatura. En el Perú, las personas que hablan de esto, los informes oficiales del MEF, de la Contraloría, del OCE, nunca lo mencionan. Pero si nos vamos afuera, hay muchísima literatura que habla de esto. Y por ejemplo, ahí le estoy enseñando solamente una, que ya de tanto repetirla ya se hace cansada, ¿no?
que es la literatura especializada respecto a la productividad de la construcción. La inversión pública no solamente es construir obras, ¿no? Infraestructura, pero valga verdades, es el gran componente, es el gran componente. Entonces, permítanme en esta pequeña presentación, en este pequeño diálogo, hablar básicamente de infraestructura. Pero sabemos que la inversión pública es mucho más que infraestructura. Y deberíamos insistir siempre en el tema que lo que queremos con inversión pública es crear o mejorar servicios públicos, ¿no? La infraestructura es un componente, digamos. Pero tampoco minimicemos este componente, es el gran componente, ¿no? Si lo vemos presupuestalmente, fácil es el 90% de toda la inversión, es básicamente infraestructura. Entonces, este componente de infraestructura tiene mucho análisis internacionalmente. Aquí está, ustedes pueden ver el informe McKinsey. Ahí en el gráfico ven el informe McKinsey. Ese informe McKinsey, que yo no lo puedo ver acá está, el informe McKinsey, te habla básicamente de lo siguiente, te habla de cuáles son esas 7 grandes medidas, 7 grandes respuestas a los 7 grandes problemas o las 7 grandes causas raíz justamente detectadas para mejorar la inversión pública, en general la inversión, ¿no? Los proyectos. Y podemos ver que en primer lugar siempre aparece lo mismo, la regulación, las normas. Y esto es muy cierto en el tema del Estado. Los proyectos de inversión donde el Estado participa, el marco regulatorio es fundamental, es condición sine qua non. Sin un correcto marco legal no avanzamos. Pero el marco legal siempre es un segundo paso. Un primer paso es cambiar los paradigmas, aterrizar en nuevos procesos, y ahí vienen los marcos legales. Claro que en el periodo de frente se van a los marcos legales, no entienden muy bien los paradigmas, nunca se hacen los procesos y de frente la buena voluntad se aterriza en marco legal, ¿no? Reunión de 5 o 6 personas, genios, en el séptimo piso de un ministerio y están sacando marcos legales. Ya bueno, pues si se haría bien las cosas, no sería de esa manera, ¿no? El marco legal siempre es un segundo paso. Pero bueno, en general el marco legal tiene que mejorarse, modernizarse. Y de hecho, la ley 32.069, la nueva ley de contratación pública, es un ejemplo de esto. Tal vez hoy por hoy nos esté causando muchos problemas la implementación, porque bueno, es un marco nuevo, obviamente va a tener muchos detalles, ¿no? Vacíos, controversias, pero en general es un marco legal bastante moderno, ¿no? Y eso es lo que necesitamos en la inversión pública. De hecho, en estos momentos hay una grotesca contradicción entre las normas de contratación pública, las modernas, y el INVIERTEP. O sea, ambos marcos no pueden existir en paralelo. Hay cosas que no van a dar. Un solo ejemplo, el valor por dinero va a significar la agilidad en los cambios. Y el INVIERTEP no está hecho para eso. El sistema presupuestal tampoco. Por otro lado, también el nuevo marco legal de contrataciones habla de 7 sistemas de entrega. El INVIERTEP está hecho para un solo sistema de entrega, el tradicional. Nunca se menciona el fast track o el paralelismo. Entonces, ahí hay muchas cosas que se, se tienen que actualizar, se tienen que mejorar en el INVIERTEP. Que si hubiésemos hecho, si nos hubiesen dejado hacer la tarea hace 7 años, hace 8 años que ya lo creamos, nos hubiésemos adelantado, porque básicamente el cambio de la integración pasa por los sistemas de entrega, ¿no? Entonces tenemos el informe McKinsey que te dice que en primer lugar, o un tema transversal, un facilitador, un enable, es justamente la regulación, un marco legal correcto. Vamos a ver qué significa un marco legal correcto, ¿no? Para la integración de PMO, BIM y los contratos colaborativos. En segundo lugar, vean ustedes, la colaboración y los contratos, o sea, los contratos colaborativos. Hay amigos que me dicen con muy buena fe, Anthony, no digas eso porque los contratos son contratos estandarizados, no son contratos colaborativos porque todos los contratos se hacen para colaborar. Falso. Eso suena bonito, pero no es cierto. En nuestro país eso por lo menos no es cierto. Será la teoría que uno quisiera hacer un contrato para un acuerdo de partes equilibrado, ¿no? Pero la verdad es que ese equilibrio se rompe constantemente.
el equilibrio de Nash, que es el soporte de un contrato, se viola constantemente en cualquier contrato público-privado. No hay equilibrio. Entonces no podemos hablar de colaboración realmente. Un contrato colaborativo se crea de forma colaborativa, se crea con cláusulas colaborativas y la colaboración se basa en la confianza y la confianza se diseña. Los contratos que tenemos no diseñamos confianza, no hay cláusulas de confianza. Por ejemplo, ¿no? El tema de las alertas tempranas o la revisión permanente de riesgos. En qué contrato aparece eso? No aparece. Por lo tanto, no podemos decir que todos los contratos son colaborativos, como tampoco podemos decir que todos los contratos NEC son colaborativos. No todos los NEC son colaborativos, no todos los FIDIC son colaborativos. El FIDIC rojo no es nada colaborativo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un contrato colaborativo? Un contrato es un contrato que conscientemente se diseña para confiar una parte en la otra. Y para eso hay buenas prácticas. No se confía simplemente porque somos buenas personas, confiamos porque nos beneficia, porque la confianza es rentable, por eso uno confía. No confía porque simplemente, bueno, soy buena persona, por altruismo vamos a confiar, nos agarramos de la mano, qué bonito. No, no, no. Eso no es confianza, eso no es colaboración, en contratos por lo menos. Entonces, eso está en segundo lugar. En tercer lugar está justamente diseño e ingeniería, o sea, hablando en sencillo, expediente técnico y obra. No es expediente técnico y luego la obra, sino las dos cosas juntas, articuladas, integradas, de alguna manera. Hay varias formas de integrar eso. El MEF no lo entiende, no lo quiere entender, el INVIERTP en particular. Por eso que se necesita ese cambio. El INVIERTP, lamentablemente, sigue con la tradición de desintegrar lo que es una unidad productora, lo cual ya es un mal chiste, ¿no? Hablamos de unidad productora, los que saben de INVIERTP, hablamos bastante de unidad productora, pero no existe la unidad productora, porque la unidad la hemos separado por todos lados. ¿Qué significa entonces eso? Que tenemos que integrar lo que hemos separado, justamente el diseño y la construcción. Luego viene el tema de la contratación, claro, la cadena, o sea, finalmente, como siempre digo en las clases, ejecutar es contratar. Si no sabemos contratar, no sabemos gestionar los contratos, no vamos a ejecutar nada. ¿Por qué tanto se habla en los gobiernos a gobiernos de la eficiencia en la ejecución? Básicamente porque son agentes de procura. ¿Qué es un gobierno a gobierno? Es contratar a otro Estado básicamente para usar su marco legal de procura, de contrataciones. Eso es un gobierno a gobierno. Es aceptar que nuestro marco legal no funciona, es ineficiente y buscamos un nuevo marco legal. ¿Para qué? Básicamente para procura. Procura, contratación. Está en cuarto lugar. En quinto lugar ya hay algo más técnico, ¿no? Que es la ejecución on-site, es decir, fuera del sitio. Ya es un tema más sofisticado que lo podemos ver después, pero tú ya lo ves, ¿no? En los edificios que se hacen de forma tan rápida, en el privado, simplemente tú las paredes, las columnas, todo está hecho en fábrica y vienen y se instalan, ¿no? El tema tecnológico, el tema de la capacidad, capacitación, en fin, hay varios temas más. Pero el informe McKinsey es un informe de 2017, ni siquiera es tan antiguo, ¿no? Y así como el informe McKinsey hay mucho más informes. Entonces, en resumidas cuentas, lo que el informe McKinsey te está diciendo es integremos, integremos los contratos, integremos las fases y todo lo demás. Como se pueden dar cuenta, las especialidades se dan cuenta en la parte de abajo. No sé si Marco puedes ayudarme con el cursor en la parte de abajo, en la parte izquierda, donde dice arquitectura, estructuras, mecánica, eléctricas, sanitarias. Ahí se dan cuenta cómo separamos todo. Esto es el clásico.
la clásica secuencialidad que usamos ¿para qué cosa? Para hacer un expediente técnico. Un expediente técnico es el mejor ejemplo de lo desintegrado que Radio hacemos. Mágica 88.3 Que FM. Música del recuerdo en inglés. Perdón, estoy en el carro, tuve que prender. La forma como hacemos un expediente técnico es el mejor ejemplo de lo desintegrado que estamos, por ejemplo, en ingenierías, ¿no? Se reúnen cinco o seis, bueno, ni siquiera se reúnen. Un expediente técnico lo hacen muchos especialistas y cada especialista es una isla, es un estanco separado, ¿no? Comenzamos con el arquitecto, termina sus planos arquitectónicos, luego ya nadie lo ve, luego viene el estructuralista, termina sus planos estructurales, luego nadie lo ve, luego viene el mecánico, sanitario, eléctrico, trabajando cada uno como estancos separados sobre la base de lo que el otro dejó. Y como el diálogo casi no existe, normalmente se observa lo que dejó, se mejora lo que dejó, se chanca lo que dejó, y al final tenemos un expediente técnico que es una acumulación de planos, ¿no? Que no se hacen en el mismo momento por las personas que participan en esto, ¿no? Todo es secuencial. Y ya te he dicho ya, el gran daño, el gran problema de la inversión pública es justamente la secuencia. No se debe hacer así un expediente técnico, porque evidentemente lo que deja el estructuralista va a ser afectado por lo que dice el eléctrico y lo que hace el eléctrico va a ser afectado por el mecánico, por el sanitario. Por eso que existen tantos clashes, ¿no? Tantas interferencias, ¿no? Y eso por mencionar solamente un ejemplo bastante básico, las interferencias. La participación temprana, oportuna, en paralelo de los especialistas es fundamental. Tenemos que crear un espacio para eso. Y ese espacio justamente se consigue, y esa es una de las buenas prácticas, a través de la integración de la información. ¿Qué cosa une al arquitecto, al estructuralista, al mecánico, al eléctrico, a los especialistas X que existen en un expediente técnico? La información. Tenemos que diseñar un mecanismo de información que permita el trabajo en paralelo, colaborativo, en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo momento. Y ahí aparece el tema del BIM. Y para eso necesitamos un BIM, implementar un BIM de menos a más, un BIM simple, sencillo. Y ahí nuevamente falla el MEF, porque según el MEF, el BIM se tiene que implementar implementando el ISO 19650. ¿A quién se le ocurre eso? Por Dios, implementar un ISO. No es fácil, para nadie es fácil. Ni siquiera podemos implementar el ISO 9001, que es mucho más sencillo, implementar un ISO 19650. O sea, nadie discute que tenemos que usar el BIM. La única forma que tiene que el arquitecto, el estructuralista, el mecánico, el eléctrico, el sanitario, el de comunicaciones, la única forma de integrar a estos especialistas en un mismo sitio, en un mismo lugar, en un mismo espacio, es con el BIM. Y por lo tanto necesitamos implementar el BIM de forma simple. Las buenas cosas son simples. Eso ya se descubrió, manifiesto ágil, 10º principio del agilismo. Hazlo simple. El ISO 19650 es una belleza, pero es complicadísimo. Después de 7 años de que salió la primera norma del BIM en Perú, no tenemos una entidad que use BIM. Tenemos 60 pilotos. Solamente eso. No hay ninguna entidad que use 100% el BIM, como lo dice la Guía Nacional BIM. ¿Por qué? ¿Porque somos incapaces? No, simplemente por la forma. ¿Por qué nos complicamos la vida intentando implementar el ISO 19650? Eso está bien para enseñarle en la universidad, un tema académico, pero para el día a día, no, pues. Y hay formas bien sencillas de implementar el BIM, sin usar el 19650 o usándolo de forma complementaria y usándolo de acuerdo a los grados de madurez. Ahí hay un gran problema nuevamente, ¿no?
Ese error es muy frecuente, está documentado. Se llama el exceso de profesionalismo, el profesionalismo por el profesionalismo. Me gustó el ISO 19650, es cool, es lo máximo, es complicadísimo, vamos a implementarlo. Saquemos una norma. ¿Quién usa el BIM de esa manera? Ni siquiera hay empresas privadas que usan el BIM usando el 19650. Hay formas mucho más sencillas. Por ejemplo, el BDC. Cualquier entidad pública puede usar el BDC. En un mes están usando el BDC. Porque el BIM tampoco es una cosa, depende, pues, depende cómo lo implementes y para qué lo implementes, ¿no? Pero el BIM de verdad que no debe ser una cosa complicada. Y no es complicado, depende de cómo se implemente, ¿no? Luego más al costado derecho vas a ver también la desintegración de entidades, supervisor, proyectista, contratista. El BIM nos ayuda a integrar lo que está desintegrado. ¿Por qué? Porque el BIM finalmente no es un software, todo el mundo lo sabe. El BIM básicamente es un mecanismo para integrar la información. Entonces, si yo integro la información, ya estoy resolviendo parte de la ecuación, porque la ecuación te dice que lo que hemos desintegrado son los procesos, son las especialidades de ingeniería, es la organización y es la información. Y ya solucionamos el tema de la información mediante el BIM, mediante un BIM simple, sencillo, potente, porque simple no significa irrelevante. Ya hemos hecho parte de la tarea. Y no cualquier cosa. Hemos hecho parte de la tarea que nos permite integrar a los especialistas, integrar luego a los demás actores que están, por ejemplo, acá. La entidad con la supervisión, con el proyectista y con el contratista ejecutor se pueden integrar también a través de qué? De la información, del modelo BIM, del modelo BIM. La belleza del BIM justamente radica en eso, en que es el gran catalizador para integrar todo esto. No solamente puedes integrar a los ingenieros que van a hacer el expediente, sino también a los especialistas que van a hacer la ejecución. Porque concluyamos en algo, los que hacen el expediente técnico, los que hacen el perfil, no ejecutan, por lo tanto no están en la creación misma de valor. El concepto moderno de valor es eso que le es de utilidad al usuario final, en este caso al ciudadano. El ciudadano no paga impuestos para que la gente haga perfiles o haga expedientes técnicos, paga impuestos porque necesita un hospital, una posta médica, algo que funcione, algo que pueda tocar, sentir. Los perfiles, la programación multianual, el expediente técnico, los planos, son documentos muy nobles y necesarios. Y la gente que se dedica a eso es gente muy noble y necesaria. Pero eso no es valor para el ciudadano. Tú consulta nuevamente a una persona que tienes a tu lado que no es del sector público, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. ¿Y por qué pagarías impuestos tú? ¿Para que alguien haga planos de un colegio? ¿Para que alguien haga un perfil de un hospital? No, pagamos impuestos para que el Estado nos dé un hospital que funcione. Eso es valor. Y el valor está justamente eh, en lo que se concreta. ¿Y cuál de estos actores está justamente trabajando en el valor? ¿La entidad? No. El proyectista tampoco. El ejecutor. El ejecutor es el último planificador, el last planner. Por lo tanto, tenemos que juntar todo lo demás, las acciones de la entidad, el trabajo del proyectista, el trabajo del supervisor, ¿a qué? Al valor, es decir, al contratista. Y nuevamente, ¿cómo integramos, cómo hacemos que trabajen juntos, proyectista con contratista ejecutor? Con la información, con el modelo BIM, nuevamente. Eh, por favor, ¿puedes pasar, estimado Marco, la siguiente lámina? Y hablando de integración, insistiendo del tema de integración, vean ustedes esto. Acá están los diferentes sistemas de entrega. En el lenguaje contractual, en el lenguaje especialmente de los contratos colaborativos, existe un concepto que equivale a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la integración.
el gran problema que aquí no se menciona. Y cómo se integran los diferentes actores que intervienen en una obra, por ejemplo. Esas formas diferentes de integrar, desde el grado más desintegrado hasta el grado más integrado, se llama sistema de entrega, el delivery system, ¿no? Y tú puedes ver ahí 5 sistemas de entrega que te lo he esquematizado con circulitos, con bolitas, ¿no? Bolitas y palitos para que se entienda. Sí, en sí, porque la cosa es sencilla. El grado más desintegrado, por lo tanto, es el más ineficiente, el que ya no deberíamos usar, salvo que nos dediquemos a hacer pues, parques, este, veredas, ¿no? Es el primero, el que se conoce como el design build build, el diseño y construcción, donde tú te puedes dar cuenta, no sé si puedes señalar, Marco, el primer dibujito, el que está en la izquierda, el design build build. Ese design build build, ahí es donde la entidad, por ejemplo, desintegra. ¿Qué cosa desintegra? Lo que es una unidad. Y lo desintegra y dice, mira, ¿sabes qué? Ustedes especialistas hagan los planos, los proyectistas. Y luego de eso terminamos y luego se los pasamos a otros especialistas para que hagan la ejecución según los planos. Eso, métanselo a la cabeza, es un absurdo, es un absurdo. Y aquí, por supuesto, la gran mayoría me va a decir, no, Antonio, pero eso es lo que nos enseñan en la universidad. Eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice el MEF. Está mal. Así lo diga el MEF, así se enseña en la universidad. Está mal. Hay ya demasiada documentación, evidencia al respecto. Eso está mal. No puedes trabajar de esa manera. Es tan absurdo como pretender ganar un campeonato de fútbol contratando un montón de entrenadores que te van a decir qué hacer, te van a hacer los planos de cómo tapar, cómo hacer los goles, cómo sacar los centros, en fin. Básicamente son teóricos, ¿no? Entrenadores que saben mucho de fútbol y que pueden plasmar el mejor plan. Eso es lo que sería, pues, los entrenadores muy especialistas serían justamente los que hacen los proyectistas, ¿no? Que no juegan el partido, pero saben mucho de fútbol y te lo pueden poner en un plano. ¿Y quiénes serían los futbolistas? Los que meten goles, los que están en la cancha, los constructores. A ver, ¿qué campeonato se puede ganar separando a los entrenadores de los jugadores? Así de grotesco es lo que hacemos cuando hacemos expedientes técnicos por un lado y la ejecución por otro lado. Así de grotesco es cuando una entidad pública divide organizacionalmente, o mejor dicho, desintegra organizacionalmente y crea la subgerencia de obras y la subgerencia de estudios, ¿no? No, ambas subgerencias son una sola y ambas sugerencias deben trabajar de la mano. Ya no debe existir dos sugerencias. Pero Anthony, pues todo el mundo hace eso. Pues está mal, pues. Está mal. Ya, ese es el design build build. Ese es el modelo más desintegrado que existe. Luego vamos yendo poco a poco a modelos más integrados. El design build, que es el concurso oferta, digamos. Luego viene el construction manager, que puede ser el de agencia o puede ser el a todo riesgo. Y tenemos finalmente el más integrado de todos los sistemas, que es justamente el Integrated Project Delivery, ¿no? El IPD, el IPD. Explicar cada uno de estos sistemas, estos modelos, sería un poquito largo, no lo voy a hacer, pero solamente que se les quede de que esto ya está documentado. Y no solamente documentado hace mucho tiempo, sino que ya está normado, porque estos sistemas están en la nueva ley de contrataciones. Por supuesto que todo el mundo va a seguir usando el sistema, el peor de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que todo el mundo conoce, el tradicional, y no van a usar, yo calculo, en 1, 2, 3 años los demás sistemas. ¿Cuál es la diferencia con un gobierno a gobierno? Que un gobierno a gobierno usa los demás sistemas, no usa el sistema tradicional.
Acá usamos el sistema tradicional y no usamos los demás sistemas. Pero ya no podemos echarle la culpa a la norma, porque ahora la ley de contrataciones nuevas sí lo permite. El InviérteP no lo permite. Ahí hay una contradicción manifiesta. Se tiene que mejorar. El InviérteP debió haber permitido esto desde hace 7, 8 años. Pero bueno, nuevamente, la resistencia al cambio. Por lo tanto, tú no puedes ser parte del problema. Tienes que tener la mente amplia. Siguiente, por favor, vamos terminando. Entonces, para integrar tenemos que cambiar el chip, el mindset le dicen, ¿no? Lo que estamos acostumbrados es a la secuencialidad. Si se pueden dar cuenta ahí, no sé si Marco me ayudas, el primer dibujito que está arriba, ¿no? Hay 5 dibujos, en la parte que dice secuencial. Esas líneas en verde, ¿no? Hay como 4 fases en verde, 4 etapas secuenciales. No sé si Marco me ayuda señalando. Esas 4 marcas, la parte de arriba, que dice secuencial, ahí está. Eso es lo que está en tu cabeza, eso está en la cabeza de casi todos los que estamos en inversión pública. ¿Por qué? No es tu culpa, porque eso es lo que nos enseñan en las universidades, eso es lo que nos enseña la gestión pública tradicional, eso es lo que dice la ley de presupuesto, eso es lo que dice la gestión por resultados, eso es lo que dice el sistema financiero, eso es lo que dice el InviérteP, eso es lo que dicen los contratos tradicionales, pero todo eso está mal, es ineficiente. ¿Por qué está mal? Porque no es la realidad. En la vida real nada es secuencial, nada es lineal. Tú analízate a ti mismo, tú no haces las cosas secuenciales. Hay un cierto traslape. Anthony, pero yo solamente hago pequeños traslapes. Bueno, tú, pero hay gente que hace muchos traslapes, hay gente que hace en paralelo todo. En la vida real se hacen en paralelo las cosas. No se espera a terminar algo para comenzar la otra cosa. Hay mecanismos de comprensión de trabajo en paralelo. Hay otra forma que es el crashing, que es justamente meter más recursos, pero eso pues a veces no es tan conveniente y siempre es más caro, ¿no? Pero más abajo, si se dan cuenta, aparece el famoso fast track, la vía rápida, que tal vez sea el mecanismo de trabajo paralelo más conocido, donde no terminas uno para ya ir comenzando con el otro. Esto tiene, por supuesto, tiene sus riesgos. Todo tiene riesgos. Eso hay que meterse en la cabeza. Vivir tiene riesgos, los proyectos tienen riesgos, el paralelismo tiene riesgos. Por lo tanto, todo esto se debe gestionar. Pero el hecho de que algo sea riesgoso no significa que no se debe hacer, significa que tienes que gestionar los riesgos. Y ahí aparece el papel fundamental de una estructura de gestión que te ayude a gestionar riesgos, la PMO. Te das cuenta cómo el BIM, los contratos colaborativos y la PMO se articulan naturalmente. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas, y el As Planner, el Lean Construction, el Agile, el BDC, todas las demás herramientas que has escuchado alrededor de esto, todo lo que se usa en Panamericanos básicamente apuntan a lo mismo, a integrar, y no se integra si no usas el paralelismo, si no haces participación temprana de actores. Es por eso que naturalmente se integran, ¿no? El fast track es natural a todo esto. Pero algo mejor que el fast track es, por ejemplo, más abajito. Puedes ver, no sé si puedes un poquito más abajito, reducir la pantalla y ver más abajo. Vean ustedes lo que está con rojo, ¿no? La ingeniería concurrente. La ingeniería concurrente no es fast track. ¿Por qué? Porque en el fast track, de todos modos, hay un cierto grado de desintegración también. Porque tú como que estás forzando la figura, forzando entre comillas, no terminas algo y ya estás comenzando a hacerlo, con equipos que posiblemente trabajen de forma separada. Entonces, si bien haces cosas en paralela, los equipos no están articulados. Ahora, ¿qué pasaría si trabajas de forma paralela y los equipos trabajan articuladamente? Eso ya no es fast track, eso ya se llama ingeniería concurrente.
Anthony, pero no todo es ingeniería. Bueno, llámale como tú quieras. Sí, cierto, no todo es ingeniería, pero cualquier cosa se puede trabajar de forma concurrente. Yo pongo loco aquí porque es lo más conocido, ¿no? El ICE, el ICE, Ingeniería Concurrente Integrada. Es decir, el chiste no solamente es trabajar de forma paralela, sino que eso que se hace de forma paralela se haga en un mismo lugar con las mismas personas que trabajen integradamente. Y para que esto no se convierta en un pandemonio, ¿qué necesitan? Un modelo dinámico, ágil, integrador. Necesitan un modelo BIM. Pero si tú le vas a decir, oye, hagan el BIM usando el ISO 19650, va a pasar 10 años más o 7 años más y no van a salir de un piloto. El Perú no necesita, escúchenlo bien, no necesita el ISO 19650. Está mal planteado eso de la Guía Nacional BIM. Necesita elementos mucho más simples de implementar el BIM. Hacer un modelo BIM no es una ciencia tampoco. Se puede hacer de forma sencilla, simple. Vean lo que hacen los americanos, la Universidad de Stanford, el VDC, el Visual Design Construction. Es algo bien sencillo y avalado por la Universidad de Stanford, por el SAIF de la Universidad de Stanford. Así que no estoy diciendo algo que no se hace. Y en el Perú, lo que tenemos implementado en la ley antigua, el concurso oferta, y algo que la ley nueva de contrataciones no especifica todavía y tendríamos que especificar, es que en realidad no existe un fast track ni tampoco existe una ingeniería concurrente. Existe algo más o menos híbrido, que es justamente la ejecución por tramos, aprobaciones parciales. Es decir, tenemos toda una obra, la parte del expediente técnico con la obra se dividen en varias partecitas y cada partecita tiene un poquito de expediente, un poquito de obra y cada pedacito tiene que tener una aprobación parcial. Eso multiplica por n la burocracia que se necesita para aprobar un solo expediente, ¿no? Porque ahora vas a aprobar varios expedientes. Y eso es lo que tenemos actualmente en la ley de contrataciones, que tiene que mejorarse, porque eso de las aprobaciones parciales tampoco fluye demasiado, agrega poco valor y aumenta la burocracia, ¿no? Tenemos que apuntar hacia una labor concurrente. Llámale ingeniería concurrente si quieres o llámale otra cosa, pero el tema es concurrencia. Siguiente, por favor, vamos a terminar ya. Y alguien puede decir, oye, pero Antonio, tú hablas de integrar cada rato, ya me cansaste, tanto integrar, 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 o sea, qué fácil, integremos pues. ¿De por qué integrar? Por sentido común. El sentido común te dice que si analizas un poquito el invierte P, sin querer queriendo, te desintegra las cosas, ¿no? Y es por eso que nos tardamos en hacer un colegio 5 o 6 años, un hospital 10 años, como si nada. Todo está desintegrado. ¿Pero por qué integrar? ¿Simplemente porque está desintegrado? No, porque así nos adelantamos a los problemas. Ahí aparece la famosa curva, ¿no? McLeany. McLeany ya te lo dijo hace buena cantidad de años que la capacidad que tenemos los que estamos en proyectos para impactar sobre el costo final de un proyecto, de una obra y la funcionalidad que ésta tenga, disminuye con el paso del tiempo. Por eso es que tú ves ahí la curva amarilla. La capacidad para hacer cambios y que no afecte los costos, en un comienzo se puede hacer. Digamos, en el perfil, tú puedes hacer muchos cambios. Entonces, para que el perfil sea ganador, tienes que adelantar la participación de los proyectistas. Entonces, no estás en discusión con los proyectistas cuando termines tu perfil. Y mejor aún, que participen tempranamente también los ejecutores. Así que no estás luego con discusiones con el ejecutor cuando le presentas tu expediente técnico. Entonces, cuando adelantas todo y haces ingeniería concurrente, en los primeros meses nomás tienes una capacidad bien grande de aprovechar justamente las funcionalidades nuevas y mejores y no afectar tanto el coste. Si eso lo haces después, digamos, en el primer año, segundo año, en plena ejecución física, hacer modificaciones tienen un costo bien alto y tu capacidad de no afectar el costo disminuye dramáticamente. Una cosa es detectar
una funcionalidad adecuada a nivel de planos y una cosa es detectar al 80% de la ejecución física, ah, bueno, me equivoqué, corrijamos. A ver, túmbate todo eso, pierdes tiempo, pierdes plata, adicionales, aumenta el costo, sobrecostos, ¿no? Entonces, la curva McLeany es la curva que necesitamos aprovechar. Porque además tenemos la curva verde, la curva de los costos y de los cambios en diseño. A medida que yo avanzo un proyecto, el costo por hacer cambios aumenta, obviamente. Una cosa es hacer cambios al comienzo, en los planos, en el perfil, en el expediente, al comienzo de la obra, y una cosa es hacer los cambios al 80% de la ejecución. Eso creo que todo el mundo lo entiende. Entonces, la curva azul es lo que típicamente tenemos. Detectamos las mejoras, los cambios en plena ejecución. Y luego nos quejamos, decimos, ah, lo que pasa es que el expediente estaba mal hecho. Pues. Sí, posiblemente esté mal hecho, pero también tengan en cuenta que todo va a cambiar, que solamente el As Planner sabe exactamente lo que se necesita. Eso no lo sabe el proyectista, ni tampoco el perfilista. Por lo tanto, adelantemos la participación del ejecutor del As Planner lo antes posible. Y ahí aparece la curva ploma. La curva ploma justamente es la curva que se desea, donde vamos a adelantar los problemas en el diseño. Participación temprana del ejecutor en el diseño, en el expediente. Lo cual también podemos trasladarlo en la participación temprana de quién? Del proyectista en el perfil, ¿no? Y así, participación temprana del operador en el expediente. O sea, el tema es participación temprana, por eso integramos, porque es más rentable. No integramos simplemente porque, bueno, ya está bien, Anthony. Me compro tu producto, todo está desintegrado, vamos a integrar. Entonces, qué fácil. No solamente por eso, lo vamos a hacer no porque lo diga yo, no porque está documentado, sino porque nos conviene. Si integramos, todo nos conviene, es más rentable, todo mundo gana. Finalmente, entonces, ¿cómo integramos todo esto? Siguiente, por favor. A ver, partamos del centro, del gran deseo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Queremos unidades productoras, es decir, hospitales, colegios, postas médicas, carreteras, ¿no? De alto rendimiento, es decir, que sean ejecutables, que no perdamos el tiempo y se ejecuten en tiempos normales. Un mega hospital se tiene que hacer en un año o menos. Ese es el estándar internacional. En el Perú nos tardamos 10, 15 años como si nada. Un simple colegio de 20 aulas se hace en medio año en cualquier parte del mundo. En el Perú nos tardamos 5 años, un año por aula. Entonces, queremos algo ejecutable, que se ejecute rápido y bien. Algo luego operable, porque no basta con ejecutar. Si queremos brindar un servicio público, el servicio se da en la operación. Entonces tiene que ser algo operable, algo mantenible, sostenible. ¿Cómo se consigue esa unidad productora de alto rendimiento? Bueno, integrando los sistemas. Ya hemos visto arquitectura, estructuras, mecánicas, sanitarias, eléctrica, comunicaciones, climatización, gas, y todo eso se puede integrar. Forzando a los ingenieros a trabajar en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, no, dándoles herramientas. La principal, el modelamiento digital, el BIM. Eso también se consigue integrando la organización, no creando más subgerencias, integrando las subgerencias. Debería existir en el ideal una sola gerencia de proyectos, donde se formule perfiles, donde se haga expedientes técnicos, donde se haga la obra, ¿no? Y la supervisión y liquidación. A la interna nos dividimos en equipos, pero es una organización matricial. Y para que no sea un pandemonio, tenemos que usar herramientas colaborativas. Y también tenemos la integración de los procesos, por supuesto que sí.
Básicamente, cuando hablo de integrar los procesos, digo integrar ¿qué cosa? El ciclo de inversión. Eso que no nos permitieron hacer hace 7 años, ya basta, ya se necesita integrar. No podemos seguir con el planeta PMI por un lado, haciendo el cierre de brechas, y luego cuando vamos al planeta formulación y evaluación, nos interesa un rábano el PMI, porque todo luego lo cambiamos con INPs y nos estamos engañando. El PMI no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque lo cambiamos o no le hacemos caso. Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿Hacemos por hacer nomás las cosas? No, lo hacemos porque no está amarrado, no es concurrente con todo lo demás. Y la formulación y evaluación tiene que estar articulada con el expediente y el expediente articulada con la obra y la obra articulada con la operación. Este ciclo del INVIERTE tiene que ser ingeniería concurrente. Y por supuesto, todo esto tenemos que medirlo, ¿no? Ahora bien, los procesos integrados nos van a ayudar a gestionar la producción a través de los sistemas integrados, y eso es el Lean Construction, ¿no? Los procesos integrados, a su vez, también con la organización integrada, nos va a permitir aterrizar el tema de la colaboración y la coubicación en el mismo lugar. Ahí aparece el concepto del Big Room, el gran salón. Y la organización integrada, los sistemas integrados nos van a permitir un modelamiento y una visualización, una simulación de escenarios nunca antes vista. Y todo eso se va a conseguir si es que integramos la información. Entonces, el BIM es el gran catalizador. Todo esto tiene que tener un marco legal. Ese marco legal son los contratos colaborativos. Necesitamos una estabilidad jurídica ágil, por supuesto. Como el riesgo se va a incrementar, necesitamos buenas prácticas de gestión de riesgos y demás servicios de gestión. Por ejemplo, gestión del cambio, que se relaciona con gestión de riesgo, gestión de la reportería, gestión del desempeño, es decir, el seguimiento físico-financiero, gestión contractual, en fin. Y todo eso se hace de la PMO, de esta estructura de gestión que te provee de servicios de gestión, de riesgos, de desempeño, de reportería, etc., 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 ¿no? Esa es la gran articulación. En fin, cuando veamos el curso, ahí detallamos con mucho más énfasis, ¿no? Y siempre de participación colaborativa, porque el conocimiento está en ustedes, en nosotros. Intercambiando conocimiento es como crecemos y mejoramos, pero hay un pequeño requisito, ¿no? Mente abierta. Hay algunas cosas que ya se pueden hacer porque los marcos lo permiten, algunas cosas que todavía no se pueden hacer, pero no nos podemos resignar. Más bien tenemos que ser elementos de cambio, hacer fuerza para cambiar. Es un buen momento para hacerlo. Chicos, los invito entonces a que nos ayuden a mejorar. El cambio es bueno, tal vez no nos guste muchas veces, pero es bueno, ¿no? Nos sacan de nuestra zona de confort, nos reta. Muchas gracias a la Católica, muchas gracias a todos ustedes. Estamos en contacto entonces. Gracias, Marco. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces, como les comenté al inicio, eh, estamos realizando este masterclass en el marco de la convocatoria del curso que está a cargo del profesor Anthony, que es InviérteP. Bien, entonces para eso está con nosotros el día de hoy Cecibel Zárate, quien es la asesora comercial del curso, y les va a comentar un poco más sobre la inversión económica, los horarios, entre otros. Adelante, Cecibel. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación a este taller, el cual se lleva en el marco de la convocatoria del curso de capacitación Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones InvierteP. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad de distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento hasta este 16 de mayo.
Nuestro docente a cargo del curso, Anthony Moreno, titulado Ingeniero con Honores por la Pontificia Universidad Católica del Perú, parte del equipo creador del CNIP y del InvierteP, 17 años funcionario en el MEF, ha sido asesor de gobiernos regionales, Naciones Unidas, y además actualmente consultor PMO para el MEF y árbitro del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Bélgica y Luxemburgo del Perú. ¿Qué aprenderás en el curso? En primer lugar, comprenderán los principios y normas claves que rigen la inversión pública en el Perú. En segundo lugar, aplicarán metodologías y herramientas para una eficiente programación multianual de inversiones. Tercero, dominarán la formulación y evaluación de proyectos de inversión asegurando su calidad y viabilidad. Y por último, desarrollarán propuestas de mejora basadas en buenas prácticas nacionales e internacionales. La propuesta académica del curso de capacitación de InvierteP cuenta con 40 horas académicas, siendo 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slide presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación y del mismo modo estamos dejando en el chat el link del brochure. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado, su enfoque integral desarrollado en una metodología teórico-práctico, se plantean en las clases en vivo con los docentes y clases grabadas. Al ser un curso de modalidad a distancia, brinda un amplio networking con los alumnos de diferentes lugares a nivel nacional e internacional. Todo esto bajo el respaldo académico de la PUC. Les recuerdo a todos los participantes conectados a este taller pueden obtener el beneficio de pronto pago hasta este 16 de mayo. Los invitamos a participar en el curso de capacitación que inicia este 19 de mayo, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente a cargo serán de 7 p.m. a 10 p.m. La inversión regular del curso es de 850 soles. Actualmente contamos con un beneficio de descuento por pronto pago hasta este 16 de mayo, siendo 750 soles. A todos los asistentes a este taller tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Aplica a partir de 2 participantes y tiene una inversión de 700 cada uno. Para aplicar esta tarifa grupal, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Es importante que se registren, así nos vamos a poder poner en contacto con ustedes y realizar las coordinaciones respectivas. La tarifa grupal se encontrará vigente solo hasta este 9 de mayo. Las consideraciones son: la tarifa grupal aplica solo a partir de 2 personas a más, no válido para órdenes de servicio y está sujeto a evaluación del área responsable. En caso de cualquier duda o consultas, pueden comunicarse conmigo al 970-261-188 o al correo csaratv@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos en el curso de capacitación este 19 de mayo. Perfecto. Entonces, nuevamente agradecerle al profesor Anthony, agradecerle a todos ustedes por participar en esta masterclass. Solo como un breve recordatorio, hablarles de este descuento grupal que estamos ofreciendo. Como verán, la inversión regular del curso es de 850 soles, pero solo hasta este viernes, quienes se registren en el formulario pueden acceder a este descuento de 150 soles. Este formulario no les tomará más de un minuto poder llenarlo.
Y si, digamos, ustedes por X motivos no tienen una pareja con la cual matricularse, un compañero, un colega del trabajo, pueden registrarse igual en el formulario y CECIBEL se podrá encargar de formar las parejas en todo caso, ¿no? En caso de que le falte una persona con la cual matricularse. Bien, entonces eso sería todo el día de hoy. Eh, Espero que este masterclass haya sido de su agrado y sobre todo también esperamos que sean parte de la comunidad de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Que tengan muy buenas noches. Voy a dejar un par de minutos más en pantalla los datos de CECIDEL y de ahí procedemos con el cierre de la sesión. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Hasta luego.